Ahora vamos a ver los espectros infrarrojos de los compuestos nitrogenados y algunos compuestos azufrados sobre las sulfonamidas. Ellos aparecen en todo el rango. Tenemos grupos NH a altos números de onda. Esto se pasa, como ya habíamos visto, porque la masa reducida de los enlaces que tienen hidrógeno al pesar 1 son siempre menores que 1, y también del otro lado tenemos que las sulfonamidas que tienen enlace azufre-oxígeno tienen una alta masa reducida, por lo tanto los valores de los estiramientos van a ser a bajas número de onda. El nitro está intermedio, ¿sí? Tiene una masa reducida de 7,5, está en un valor intermedio. Empezamos con las aminas. Las aminas tienen un enlace NH, por lo tanto tienen posibilidad de hacer enlace de hidrógeno, y va a variar su espectro dependiendo de si están diluidas o concentradas. Nosotros, al igual que lo que mencionamos para alcoholes, vamos a considerarlas siempre concentradas. Pero tenemos así el enlace NH, tiene un estiramiento que está entre 3300 y 3500, una banda algo ancha, y las primarias que pueden estar libres o asociadas, vamos a considerarlas siempre asociadas en el enlace de hidrógeno, van a dar dos bandas correspondientes a los estiramientos simétricos y asimétricos, y las podemos entonces distinguir de las aminas secundarias, que solo van a dar una banda porque solo tienen un H. A su vez, las aminas secundarias tienen el problema que las alifáticas casi no se ve el NH, pero sí se ve bien en las aromáticas. A su vez, las frecuencias de deformación tenemos que dan entre 1550 y 1650, también es importante en primarias, pero en secundarias alifáticas es muy débil, difícil de ver, pero sí también se ven en secundarias aromáticas, aproximadamente en 1500. También hay una banda ancha de deformación fuera del plano entre 670 y 910 de todas estas aminas. Aquí tenemos el espectro que tiene dos bandas para el estiramiento asimétrico y simétrico, por lo tanto vemos que este compuesto, que es la butilamina, es una amina primaria, después una banda NH que está en la zona, la deformación NH perfectamente en la zona, y la zona ancha de la deformación fuera del plano de los NH. ¿Qué pasa con el carbono nitrógeno? Bueno, esto es lo que está marcado aquí. Carbono y nitrógeno dan más o menos en el mismo lugar que carbono oxígeno, y por lo tanto no son muy útiles para la interpretación. Además está en la zona de la huella digital. Pasando a una amina secundaria, tenemos la dibutilamina. Aquí tenemos que el NH es muy pequeño, como habíamos visto para las aminas secundarias alifáticas, y podemos solo mirar que tiene una banda NH bastante grande en la zona, y en el carbono nitrógeno, aquí sí se ve bien, el carbono nitrógeno en las aminas alifáticas está entre 1000 y 1250, y en las aromáticas está un poquito más corrido a frecuencias mayores. Aquí tenemos una amina aromática secundaria, en la cual sí se ve el NH perfectamente cerca de 3400, fíjense qué lindo, una sola, y también en la zona de los carbono nitrógeno se ve que está cerca de 1250, 1350 el carbono nitrógeno de aquí. Aquí en 1500 era la banda de deformación. Por último, la amina tributilamina terciaria, no hay NHs, lo único que podemos identificar, aparte de la parte alquílica, es el carbono nitrógeno que está en esta zona, y bueno, está en la zona de la huella digital, entre 1000 y 1340, y entonces a veces son muy difíciles de ver las aminas terciarias, salvo que sepamos que hay nitrógeno por alguna otra técnica, por ejemplo, espectrometría de masas. Un caso particular de aminas son los aminoácidos, en lo cual, debido a que también tienen un ácido, están en forma de suiterión o una sal interna. Entonces el ácido pasa a ser carboxilato y la amina pasa a ser una sal de amonio primario. El carboxilato tiene dos bandas de estiramiento asimétrico y simétrico muy bajas con respecto a lo que es un carbonilo típico, porque está ionizado y tiene mucho carácter de enlace simple
el carbonilo. Entonces aparecen entre 1550 y 1610 y entre 1380 y 1420. Dos bandas muy intensas debido a que tienen alto momento dipolar. A su vez también tenemos el NH, tenemos una sal de amonio primaria, también de una banda muy ancha, fíjense, entre 2700 y 3100, muy ancha, y además en aminoácidos también hay dos manchas más, cerca de 2500 y de 2100. Entonces esto es característico con este perfil de varias manchitas, varias bandas de una sal de amonio primario de aminoácidos. También tenemos deformaciones de amonio primario 1600 y 1510. Mirando aquí tenemos, estos dos son los estiramientos del carboxilato y ahora vamos a ver las deformaciones de los grupos NH. Este es el espectro del aminoácido leucina hecho en Nujol, y entonces una pasta, un mul de Nujol. Entonces los picos de Nujol están marcados con un círculo negro. Carbono sp3 hidrógeno por abajo de 3000, deformaciones metileno y metilo, deformaciones de metilo. Estos picos son del Nujol que aparece en el espectro. Otro grupo funcional nitrogenado son los nitrilos. Estos tienen un triple enlace que aparecen en una zona muy definida del espectro y ellos tienen una zona muy estrecha, o sea que es muy fácil distinguir un nitrilo porque la banda es aguda y en una zona muy pequeña, un rango pequeño. Aquí tenemos el butano nitrilo, fíjense, una banda en 2250 que nos da que es un nitrilo. Si está conjugado se corre un poco a la derecha y eso nos pasa en el benzonitrilo, donde esa banda que está muy linda de ver, aguda y es muy intensa, aparece en 2230. Todas las otras bandas corresponden a la parte aromática, carbono sp2 hidrógeno, un poquito por arriba de 3000, nodos 1600 y 1500, el anillo aromático, patrón de 5 hidrógenos sustituidos, 5 hidrógenos contiguos entre 690, 710 y 730, 770. Otras bandas, como esta que está aquí y otras que están aquí, no las podemos asignar, son de la huella digital. Los nitrocompuestos son otro tipo de compuestos nitrogenados en el cual el NO tiene dos bandas por estiramiento simétrico y simétrico y están ahí un poquito más abajo del carboxilo. Aquí se ve muy bien el estiramiento simétrico y el asimétrico. Si están conjugados se desplaza a la derecha y eso es lo que se ve cuando se conjuga con el benzonitrilo. Las bandas pasan un poquito a menores números de onda. Este espectro tiene también toda la parte del anillo aromático que da y una cantidad de bandas además de la huella digital que no se pueden asignar. Y por último, los compuestos azufrados, vamos a ver sobre las sulfonamidas, en el cual está el grupo SO2 que tiene una alta masa reducida, por lo tanto va a aparecer a números de onda pequeños y como tienen posibilidad de hacer enlace de hidrógeno, las vamos a ver siempre concentradas. Aquí tenemos la frecuencia de estiramiento asimétrico y simétrico, fíjense, muy bajas, 1335 hasta 1370 y 1115 a 1170. Y los NH tenemos los estiramientos más o menos en la misma zona de las amidas carboxílicas y las deformaciones en 1550. Aquí está el espectro, fíjense que tenemos los dos NH, los NH2 y porque es una amida primaria y los estiramientos simétrico y asimétrico del SO2. También está hecha en Nujol y hay picos de Nujol que hay que no considerarlos porque son del Nujol. Con esto entonces terminaríamos todos los compuestos que vamos a ver en el infrarrojo. Y acá, a manera de resumen, tenemos entre 400 y 4000 donde aparecen los distintos grupos. Para hacer un análisis en general, buscamos los grupos funcionales que se hacen por asignación de todas las bandas por arriba de la huella digital. Y en la zona de la huella, lo único que se buscan son algunas bandas de deformaciones características. Por ejemplo, si hay un gen dimetilo
que dobleten la de 1380, o las deformaciones fuera del plano que dan los patrones de sustitución de alquenos y aromáticos. Recuerden que están entre 680 o 675 y 900 para aromáticos o hasta 1000 para alquenos. Pero eso es lo único que se hace en la huella digital. Todo el resto se asignan por arriba de la huella digital.